Esto que está en rojo es el cóndilo del hueso temporal que va a articular con la mandíbula, o sea que a esta altura estaríamos a nivel de la articulación, por eso lo hice en otro color, más en profundidad. Este sería el foramen marcado, ¿sí? Acá estaríamos a nivel de la escuadradura para la arteria carótida interna, ¿sí? Y ahí va a salir el nervio mandibular a esta altura, del acerto fibroso. El foramen naranja. Mira, sí. Dice Melvin. Menos mal que no está. Y acá estaría el foramen yugular, más hacia lateral, ¿sí? Si esto lo viéramos como fuera 3B, digamos el meato acústico externo, ¿sí? El meato acústico óseo. Y esto que está en blanco sería la fosa del temporal. Acá estaríamos hueso palatino, ¿sí? Acá ya estaríamos masa de fenoides. O sea, lo que está en blanco está en este esquema más en profundidad, ¿sí? Lo que está en amarillo es más lateral. Bien. ¿Cómo se origina? Se origina a partir de la arteria carótida común, ¿sí? Que viene del cuello. La semana que viene vamos a empezar justamente con la región central del cuello y vamos a ver en detalle la arteria carótida común, ¿sí? La arteria carótida común, cuando llega a la región de la cabeza, cambia de nombre, ¿sí? Pero no hay una referencia anatómica precisa que digamos a partir de tal hueso o de tal accidente óseo o de tal músculo cambia de nombre, sino que el cambio de nombre va a ser a partir de que emite determinada colateral, ¿sí? O sea, en este caso el cambio de región es simplemente cuando emite una colateral determinada. Entonces, ya acá van sabiendo que la región ventral del cuello, la arteria principal es la arteria carótida común. Así que ya la vamos viendo. Bien, la arteria carótida común se va a continuar, después vemos a partir de qué emisión de colateral se va a cambiar de nombre, como carótida externa. ¿Y por qué les hice este dibujo tan simple? Porque ustedes ven ahí parece un dibujar las arterias. Porque esa forma de S es clave para entender la arteria carótida externa. Ven que hace un codo ventral, va hasta dorsal y ya ahí hace otro codo, ¿sí? Y lo primero que tenemos que entender por qué esa arteria busca esa sinuosidad. ¿A ustedes por qué les parece que puede irse hacia dorsal y no seguir hacia rostral? ¿Con quién se choca? ¿Con? ¿Qué hueso hay ahí cuando estamos llegando por la ubicación? La mandíbula, ¿sí? Entonces no puede avanzar, no está la mandíbula, ¿sí? O la esquiva por medial, o sube, algo tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace? Sube, ¿sí? Entonces va a ir por el borde caudal de la rama mandibular, ¿sí? Entonces cuando vean que cambia de dirección, ustedes cuando vean los preparados de irrigación, no va a estar la mandíbula va a estar sacada, ¿sí? Entonces van a ver un recorrido. Entonces, ustedes ya saben que si hace una torcedura, un codo hacia dorsal, ya ahí quiere decir que el craneal de esa arteria va a estar la mandíbula. Pero ¿qué pasa? Fíjense, sube y gira hacia rostral de vuelta. ¿Por qué? ¿Con quién se choca? ¿Entienden? También con una estructura ósea, que va a ser la base del cráneo. Tampoco puede seguir en profundidad y hacia dorsal, porque se choca con la base del cráneo. Entonces también, a partir de ahí no le queda otra que dirigirse hacia rostral, porque tiene que seguir irrigando toda la cabeza. Entonces, la característica principal de esta arteria, ¿sí? Es que tiene una forma de S y que su recorrido va desde ese codo, cuando se choca con la mandíbula, hasta la base del cráneo, ¿sí? Y a partir de ahí ya se mete en medial de la mandíbula, ¿sí? Se tiene un recorrido por caudal de la mandíbula, pero cuando llega a la base del cráneo, ya ahí se mete por medial de la mandíbula y sigue entre la base del cráneo y la mandíbula todo su recorrido, pero ya viene en profundidad.
¿sí? Hasta el nicho maxilar, que ahí ya se va a dividir en distintas ramas que van a terminar de llegar en esa zona lo que es paladar duro, senos paranasales, ¿sí? Ya vamos en los dientes, en el maxilar, ya vamos a ir viendo. Pero entonces quedó claro, entonces, cuando ustedes en un final, les digo en un final porque es más charlado y es donde puede haber este tipo de preguntas. En el choice dependemos de la arbitrariedad del choice y hay que leer bien las opciones y no hay otra cosa más que esa. Pero digamos, si yo les pregunto en un final, bueno, a ver, describirme cuáles son las arterias principales que recorren la región, con mencionarme en los digo, la arteria carótida externa y la maxilar, son dos arterias que las tiran así, ya con eso están por lo menos diciendo que el tema mínimamente lo leyeron. Con decir 3 o 4 colaterales más y demuestran que saben, ya está, no se les va a pedir la rama de la rama de la rama, y si no saben la rama de la rama de la rama, los van a bochar. A lo sumo baja un punto, pasan de un 7 a un 6, por decirlo. Pero lo que no pueden dejar de saber es que en la irrigación de la cabeza intervienen dos arterias importantísimas que son la carótida externa y la maxilar, ¿sí? Entonces la irrigación de la cabeza se origina a partir de la arteria carótida común, que se continúa como arteria carótida externa y una vez que se oculta por mediante la mandíbula, sigue como arteria maxilar. Bueno, como vemos laringe, ¿sí? Hay una rama de la arteria carótida común que la va a dar, que va a ser la última colateral de la arteria carótida común, que nos va a terminar irrigando la laringe y parte caudal de la faringe. Por eso que es la única colateral de la arteria carótida común que vamos a ver, ¿tá? Y de paso vemos en estas mismas diapositivas cómo es, dónde es que cambia de nombre. Ahí tenemos la arteria carótida común, ¿sí? Fíjense la relación con los anillos craneales. Está, si bien ahí está como bastante más arriba, está en dorso lateral, o mismo a mitad del cuello, podría estar incluso lateralmente a la tráquea. Pero la relación anatómica de la arteria carótida común es con la tráquea, ¿sí? Y acá a nivel de la laringe un poco más en dorsal. Bien, entonces, la colateral que va a tirar, ¿sí? Que es la que le va a marcar la diferenciación entre carótida común y carótida externa, es la carótida interna. O sea, a partir de que da la carótida interna, a partir de ahí, ¿sí? Decimos arbitrariamente que estamos en presencia de la arteria carótida externa. ¿Sí? No, eso en el caso que adelantaste. En el caso del bovino, como la arteria carótida interna no es constante o está ausente, tomamos como referencia para definir el límite la arteria occipital. O sea, en el equino, como está la carótida interna, tomamos la carótida interna y a partir de ahí se llama carótida externa. Como en el bovino no está la carótida interna, entonces el límite es la arteria occipital. Esa es la diferencia. ¿Que la ven ahí? Bueno, ahora la vamos a ver, ¿sí? Pero en el equino, acá faltó poner equino, vemos la carótida externa, ¿sí? La carótida interna, que es la que me marca el límite. ¿Ven? Acá da la carótida y a partir de ahí ya cambia de nombre a carótida externa. Bueno, esa es una arteria que va a ser la, si no me equivoco, tiroidea craneal, ¿sí? Obviamente si hay una tiroidea craneal va a haber una caudal, que ambas van a irrigar obviamente a la glándula tiroides, con lo cual ya tienen la irrigación de la glándula tiroides, para que veamos los del cuello. Pero esta tiroidea craneal va a dar dos ramas, una que va a ir a la faringe, caudal de la faringe, que va a ser justamente la faringia ascendente porque está ascendiendo hacia la cabeza, y otra que va a ir a la laringe, que se va a llamar laringia craneal. O sea, son dos ramitas de la tiroidea craneal que me van a hacer irrigar. Ya con esto tenemos una irrigación
en perros, en accidentes, mordeduras, una vena yugular cortada, ¿sí? De un lado, y el animal viviendo lo más bien, porque además tiene la yugular del otro lado, y hay anastomosis venosas entre los dos lados del cuerpo. Nada más que si se daña una arteria carótida común, por ejemplo, un lado del cerebro se queda sin irrigación, así nomás, y en cuestión de segundos. Bueno, entonces fíjense cómo acá está la tráquea, ahí va la carótida. Acá me olvidé. Ahí va la carótida común. Acá se ve la carótida interna, como fíjense que toma una dirección hacia el foramen rajado. Acá no se ve, pero si tomamos como punto de referencia acá el dato acústico externo, ¿sí? Va en dirección a esa zona, ¿sí? Entrañar va a estar ahí y en profundidad le acerto el foramen rajado, ¿sí? O sea, esto, a partir de ahí, fíjense, esto sería la carótida externa. Pero está tapada acá, por ejemplo, por un músculo, este si no me equivoco es el digástrico, y fíjense la arteria yugular y sus afluentes, como son a su vez más superficiales. ¿Y qué es lo que falta en esta imagen? ¿Qué son las estructuras que me están tapando? Que no sean elementos musculares. ¿Qué falta acá? Acá me dicen la parótida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La parótida, la mandibular. Esas glándulas son superficiales y me están tapando a las arterias seguro, e incluso parte de las venas también me van a estar tapando las glándulas salivales, ¿sí? Además de otros músculos más superficiales. Acá se sacaron músculos y por eso podemos ver todo esto, músculos y glándulas. Entonces, cuando ustedes ven una arteria es porque sacaron glándulas, las glándulas no están, ¿sí? O están cortadas, puede quedar un pedazo de glándula, pero en general no están las glándulas mayores. Bien. En el anterior, podríamos decir, ¿ves acá cómo está la mandíbula? Esto es parte del macetero, ahí está el hueso de la mandíbula cortado, pero fíjense cómo viene la carótida externa y ahí ya tiene que subir porque se encuentra con la mandíbula. Otro esquema, ¿sí? Incluso acá la órbita, cresta facial, foramen infraorbitario, ¿sí? Meato acústico externo, ahí vemos la articulación, la fosa temporal, y acá dibujé el atlas, ¿sí? Para que hicieran hasta uno, el atlas con el ala, esta línea estaría representando el ala del atlas, la primera vértebra de la columna. Bueno, volvemos a dibujar a la arteria carótida común, ahí está el límite, ahí está la arteria carótida externa, ¿sí? Y ahí estaría la arteria carótida interna, ¿sí? La dirección que toma es hacia dorsal y rostral, porque debajo de la mandíbula a esta altura se va a meter en una escotadura vascular, a través del foramen rajado va a entrar al cerebro, al encéfalo. Bien. ¿Y qué tenemos ahí? La primera colateral de la carótida externa, como dijimos antes, es la arteria occipital, que en el bovino es la que delimita y hace que cambie de nombre de carótida común a carótida externa, ¿sí? Esta occipital, lo más importante es en función de, obviamente, de marcar el límite entre una arteria y la otra, entre carótida común y externa. Pero en realidad, por un lado va a estar irrigando toda la región del occipital, la región más caudal, ¿sí? Estamos en el límite entre cabeza y cuello, son ramas musculares, pero hay una ramita que se va a meter en forámenes del atlas, que ahora no interesa, pero esta arteria, o sea, ahora no nos interesa lo que es la irrigación de la parte esa de columna, pero sepan solamente que esta arteria occipital se va a unir con una arteria, justamente no la mencioné por eso, que es una arteria de la columna, que se llama arteria vertebral, y entre ellas dos, finalmente, van a formar una arteria que es la basilar, que va a entrar e irrigar también al encéfalo, ¿sí? Entonces ya vamos a los que no hicieron anatomía 1, lo van a tener que estudiar después, que la irrigación del encéfalo va a estar dada por carótida interna y una arteria que se llama basilar, ¿sí? Que está contribuida por la
sí van a empezar a agregar todos los tejidos que vimos. La primera que larga, cuando forma ese primer codo, la carótida externa, va a tirar una arteria que se llama tronco lingofacial. Que básicamente el tronco lingofacial lo van a ver en equinos. En bovinos y en perros es difícil que lo vean, porque en general vamos a ver que está lo que sería el tronco lingofacial está representado por dos arterias que salen en diferentes lados de la carótida externa, ¿sí? No forman un tronco común. En el equino, la arteria lingual y la facial forman un tronco común antes de separarse. ¿Por qué le hice línea punteada? Porque va por medial de la mandíbula. A partir de ahora, todo lo que esté en línea punteada significa que no la vemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está detrás de ese hueso. Cuando llega, fíjense, tiene una dirección ventrorostral. Y cuando estoy a la altura de la cavidad bucal, aproximadamente, siempre por medial de la mandíbula, se va a dividir en dos. Una arteria lingual y una arteria facial. Es fácil ahora, un tronco